Iglesia Cristiana El Shaddai y su pastora Raquel Bustamante presentan su programa Es Hora de Edificar. Es hora de edificar. Detrás de un gran logro es Dios quien lo hizo posible. Acompáñanos durante la siguiente hora y no te desconectes de Shekinah 95.1. Aquí comenzamos. Buenos días, Dios me los bendiga en esta mañana tan preciosa, ¿verdad? Un viernes hermoso, ¿verdad? Y aquí estamos contentas, como todos los viernes, agradecidas con Dios por hacernos parte de su casita y en lo más íntimo de su corazón. Agradezco a todos ustedes por sintonizarnos todos los viernes a las 9:45 de la mañana en su programa Es Hora de Edificar. Y como todo, bueno, traemos un programa muy interesante, indudablemente un programa que son de enseñanzas para nuestra vida diaria, ¿verdad? Yo quiero comunicarle decirle que usted es un hombre, una mujer muy especial delante de la presencia de Dios. Son tan valuables delante de Dios que Él siempre está preocupado, ¿verdad? Por el bienestar propio de nuestras almas, de nuestros ministerios, de nuestras familias, ¿verdad? Por eso Él siempre pone en el querer como el hacer en todos y cada uno de los que llevamos una palabra que nos hará concientizarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Una palabra que nos hará dimensionar a través de la sabiduría. Yo creo que sin duda usted le ha pedido al Señor, dame sabiduría. Su palabra dice que aquel que esté falto de sabiduría, pídala, que Él no la dará. Y yo sé que usted es uno de ellos, por eso está en este momento con nosotros. Bueno, pues entonces, ¿qué le parece si en esta mañana, mire, hoy nos acompaña Angélica? Ya tenía un ratito que no nos podía acompañar, pero hoy pues ahora sí que estamos bien agradecidos con Dios por la vida de ella, ¿verdad? Como todos y cada uno de ustedes. Pero ¿qué le parece si usted, ahí donde usted está, me gustaría que empezara a compartir, ¿verdad? A sus amigos, por las redes sociales, o también estamos por WhatsApp, ¿verdad? Todos por la página. Y otros por Roku. A lo mejor usted no tiene Roku, pero también estamos por televisión. Déjeme decirle, aquí Shekinah 95.1, este es su programa que indudablemente va creciendo también, va ensanchándose este precioso ministerio, el cual agradezco la vida de Isaac, ¿verdad? Pero me gustaría que usted ahí compartiera, ¿verdad? Si nos está escuchando por la radio, déjeme decirle que Dios tiene propósitos con usted, recordárselo. Usted a lo mejor ya lo sabe, pero es bueno recordarlo, ¿verdad? ¿Y qué le parece? Bueno, le paso a Angélica para que también ella los salude y dé una palabra para usted. Okay. Dios me los bendiga, hermanos de Radio Shekinah. Es un placer, es un gusto para mí el poder estar aquí con ustedes. Ya tenía, pastora, 2 semanas que no había estado, los había extrañado mucho, pero gracias a Dios que aquí estamos, ¿verdad? Y como dijo la pastora, hermanos, no le cambien si van ahí en su carro, si están ahí en su casita, no le cambien, hermanos. La palabra de Dios quiere hablarnos a todos, ¿verdad? Grandes y a chicos, a los que tenemos 10, 5 o 15 años en el Evangelio. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy traemos este tema, ¿verdad, pastora? Las trampas de un cazador. Uh-huh. Y fíjese, hermanos, que a veces el diablo, muchas veces más bien, el diablo es muy astuto y a muchos los ha logrado engañar y sembrar en su mente la idea de que no le importamos a Dios, o de que hay otras personas, digamos, más privilegiadas, ¿verdad?, que nosotros en el Evangelio, pensando de esta manera, que le importan más a Dios que a nosotros. Y el diablo ha sembrado esta mentira, esta gran mentira en la mente de muchos. Y hoy queremos desenmascarar algunas de esas trampas que el enemigo ha puesto, y que usted sea bien sabio, hermanos, como usted dijo. Si usted le ha pedido sabiduría de Dios, no se vaya, quédese con nosotras, hermanos. Sí, bueno,
pues que Dios con nosotros y Dios los bendiga a todos. Bueno, pues yo sé que usted ya está atento, yo sé que usted ya está en la mesita, lista, ¿verdad? Para con su cuaderno, su pluma y su Biblia, ¿verdad? Entonces, como lo dijo Angélica, tenemos un tema muy, muy importante. Es muy importante también conocer cómo trabaja nuestro enemigo, ¿verdad? Y uno de esos nombres también es llamado el cazador de nuestras almas, ¿no? Entonces sabemos que el enemigo vino para matar, robar y destruir, ¿verdad? Deshacer toda obra de Dios, ¿no? Pero Dios vino con ese poder inigualable a deshacer también todas las obras del maligno. Así que me gustaría que usted compartiera con sus compañeros de trabajo también, ¿por qué no? Y si usted va manejando ahí en la radio, pues agradezco a Dios por su vida y yo sé que Dios lo va a poner a meditar. Y vemos, ¿verdad?, que los animalitos, ¿no? Cuando hay personas que les gusta cazar animales, ¿no? Les gusta cazar animales, otros que especialmente cazan las aves, ¿no? Y hay tipo de trampas, ¿verdad?, que le ponen a estos aves, pero aún las aves se pueden escapar y se han escapado de las trampas de sus cazadores, ¿verdad? Vemos las trampas de las jaulas, hay red de mallas, ¿no? Por tal de atrapar esos animalitos, esos periquitos tan hermosos que están, ¿verdad? Que ya quiero uno, por cierto, pero aún ellos, en la sabiduría que Dios les ha dado, ¿verdad? Indudablemente también ellos han escapado, algunos no, otros sí. Pero si los animalitos han escapado, pues créame que con más ganas nosotros también, ¿verdad? Y voy a mencionar algunas trampas que el enemigo es muy común que usa hoy en día. ¿Por qué las usa es muy común? Porque le ha ido muy bien, estas estrategias le ha ido muy bien, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que ser más astutos que el enemigo, ¿no? Tenemos que estar muy preparados, tenemos que conocer cómo trabaja el enemigo, tenemos que conocer sus adversidades, tenemos que conocer aún sus nombres, ¿verdad? Porque cada nombre de Satanás trae una forma de trabajar, un diseño, pero diseño que usted y yo necesitamos conocer para no caer en esas trampas, ¿verdad? Pero mire, voy a leerles ahí en Proverbios 1:17, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Entonces, pero en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, ¿verdad? Aún Dios le da sabiduría y la destreza a esas aves, ¿verdad? Y las habilidades, ¿verdad? Porque también tienen formas de cómo defenderse los animalitos, ¿no? Y si Dios lo da sabiduría a esos animalitos, con más gana nosotros su perfecta diseño, su perfecta creación, ¿verdad? Fíjese, pastora, hay estudios, muchos nos hemos preguntado o tal vez lo hemos hasta investigado, ¿verdad? ¿Por qué Dios escogió a una ovejita como símbolo, ¿verdad? De su rebaño? ¿Por qué? Y muchos dicen, las ovejas en cierto modo son tontas, pero déjenme decirles unas características que los que cuidan estos animalitos, ¿verdad? Los pastores y los que estudian estos animales han descubierto. Y es una de sus características, hermanos, es que no son tontas. Fíjese, hay partes, ¿verdad?, del mundo donde les ponen como una reja en el piso para impedir que estos animalitos crucen. Y al momento de ellos cruzar, las ranuras de estas rejas en el piso son gruesas y los animales caen. Si pasa un caballo, el caballo va a caer y pues se va a lastimar, obviamente. Pero han descubierto que las ovejas son capaces de tirarse al piso como soldaditos y caminan así. Wow. Y han descubierto que ellos saben el peligro y no caminan porque saben que van a caer. Entonces se arrastran para cruzar ese pedazo que a ellos los ponen para que no pasen a ciertos lugares. Y estos animalitos tienen esa capacidad. Entonces, si Dios nos compara con unas ovejitas, también nos dio la capacidad de ser sabios, astutos, y correrle, esquivarle, no quedarnos ahí parados esperando que el enemigo venga y nos dañe, ¿verdad? Entonces, muchas cualidades que tienen las ovejas
Dios también nos las ve nosotros, ¿verdad? Pero bueno, no quiero mencionar, no me quiero meter en ese tema de las ovejitas, pero sí hacer énfasis en eso. Las ovejitas no son tontas, son astutas, pueden ver el peligro y no repiten 2 veces si vieron peligro en esa zona. Así es que pues hay que tomar eso también de ellos, hermanos. Si Dios nos compara con esos animalitos, pues hay que también tomar tienen eso. esa destreza, tienen esa habilidad, todo indudablemente. Y a estos pastores les sorprendía cómo el animalito se tiraba, el de enfrente se tiraba y caminaba así, con las patitas. Sí me explico cómo, ¿verdad? Sí. Y cómo el resto de los animalitos lo seguían para no caer en esa trampa, ¿verdad? Que ellos les ponen para no pasar y no lastimarse. Indudablemente el Señor tiene muchas salidas, ¿verdad? Para poder alejarnos del peligro, muchas salidas para no caer en las trampas del enemigo. Hay muchas salidas, pero todas te llevan al Señor, a nuestro Dios, ¿verdad? Y cuál importante, yo sé que tú quieres conocer ahorita un poquito de cuáles son esas trampas que comúnmente las usa y te dice, órale, creo que yo he estado en ese tipo de trampas, ¿no? Pero si tú tienes, lo que nos están escuchando, mirando por el Face, si tú tienes, ¿verdad?, ahora sí que algún testimonio de lo que te ha pasado y cómo has salido, pues hándalo también saber, ¿verdad? La fe cuál importante es, como Dios, aunque uno aparentemente dice, es que yo no tengo esa destreza, esa habilidad, pero cuando estás en el peligro, aún el mismo temor, ¿verdad?, nos dimensiona, nos saca de esa situación adversa o terrible, ¿verdad? Pero todo cuando lo llevas con el Señor, con Dios, ¿verdad? Hay unos que el temor los paraliza, ¿no? Depende de la actitud que tú puedas. O sea, querer es poder. Querer es poder. Necesitamos, y al rato vamos a dar también, como no, las consecuencias, ¿verdad? A dónde nos lleva por caer en esas trampas, ¿no? Pero una de las primeras de las trampas que voy a mencionar y que yo sé que es muy común, y si te está pasando, o muchas de las veces lo vivimos día a día, ¿no? Es la trampa de la preocupación. ¿Quién no se preocupa, verdad?, por todo, pero y otros que de más. Bastante tenemos con lo que estamos pasando cuando ya andas pensando en el futuro, cuando el presente es el que le pertenece a Dios y a ti, ¿verdad? Entonces nos ponemos hasta más cargas de las que inimaginablemente creemos que hay, pero las trae el enemigo a la imaginación, ¿no? La preocupación, dígame usted, ¿quién no se preocupa, no? ¿Verdad? Pero aún hay preocupaciones a preocupaciones. Bueno, pues la preocupación es una trampa que el enemigo usa, y lo primero que nos quiere quitar es robarte la paz, ¿verdad? La paz, la confianza, ¿no? Porque su objetivo es perjudicar a aquellos que seguimos a Cristo, es perjudicar nuestra fe, aquellos que cada día luchamos, ¿verdad?, por andar en Cristo Jesús. Ese es el objetivo, ¿no? Es una trampa la preocupación, que también no nomás puede preocuparte y te roba la salud, sino te roba la paz, sino también te roba la salud, el bienestar, ¿verdad? Quiere desviar nuestra atención que le pertenece a Dios, a moverla, a impedirnos, de igual manera, a impedirnos hacer la voluntad de Dios. Y ¿sabes qué? Y lo que quieren, que no cumplamos con la asignación que tenemos hoy, ¿verdad?, en la obra del Señor. Pero la preocupación te hace desviar. Es una trampa, porque dice uno, qué difícil es confiar en Dios, ¿verdad?, cuando la situación es adversa. Si ves una realidad, pero cuando inmediatamente tenemos que rápido reaccionar, como vemos estos animalitos, ¿verdad? Es rápido, hay que reaccionar, porque si el enemigo nos atrapa, puede salir, ¿no? Pero a veces te atrapa, te opresiona, además, que te sientes tan agobiado, tan cansado, te roba salud, te roba la paz, ¿verdad? Te roba la fe, y todavía estás tan angustiado, ¿verdad?, que piensas aún más mal todavía, traes pensamientos más negativos, ¿no? ¿Te ha pasado eso, Angélica? Pues sí me ha pasado, ¿verdad, pastora? En un tiempo tuve le llaman ataques de pánico. Y solo me pasó 1 o 2 veces, ¿verdad? Sin embargo, es algo que
que no te deja, digamos, mirar bien claramente. Me refiero a que te mantiene como oprimida, como muy nerviosa. Bueno, hay diferentes síntomas. Cada ¿verdad? persona reacciona Sí. diferente, ¿verdad? Sí. En mi caso fue así, ¿verdad? Era como miedo lo que yo sentía, era un miedo que te paralizaba, como usted dijo. Y y sin duda hay mucha gente que atraviesa por esto, la preocupación. Se preocupan tanto que aún ni lo que planeaban hacer hacen por miedo por la preocupación que sienten, ¿verdad? Por esta carga. Y sí, son artimañas, son trampas que el enemigo pone, ¿verdad? Para robarnos la paz que Dios quiere que esté con nosotros, ¿verdad? El vivir confiados en Dios, llega esta preocupación y no podemos mantenernos. Entonces, ¿qué hacemos, pastora? Necesitamos ahí nuevamente clamar a Dios, nuevamente pedirle a Dios de su ayuda y ser astutos y decir, me está pasando esto, me estoy estresando de más, tengo que calmarme, relajarme y tomarme un té y sentarme a pensar claramente y a orar, ¿verdad? Sí, sí, es cierto, ¿verdad? Porque una de las cosas que cuando el enemigo empieza a mandar los dardos de fuego uno tras otro, y cuando uno le hace caso a esos dardos de fuego, resulta que el problema se hace más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está usando allí, ahora sí que esa angustia, todavía le añade más angustia, ¿no? Entonces hacernos creer que nuestros problemas son mucho más grandes, cuando debemos entender que Dios es más grande que nosotros, ¿no? Que nuestro problema, sí. Recuerdo a Job, ¿verdad? La Biblia nos marca de un hombre llamado Job, donde le venía calamidad tras calamidad y yo creo que todavía no asimilaba la primera que le había caído y le llega otra y todavía no asimilaba las dos que le habían llegado y le llega otra. Fue tanto su estrés, bueno, yo digo en ese momento sintió estrés como un todo, hombre, ¿no? Normal, sí. Miedo, angustia, ¿no? Y más sin embargo, dentro de esa enorme carga de estrés que él sentía, pudo mantener la calma y no juzgar a Dios, no culpar a Dios, sino al contrario, ¿verdad? Vemos a través del libro de Job que dice, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y muchas veces nosotros a la primera que nos pasa, lo primero que hacemos es levantar nuestro puño a Dios y decir, porque a mí, si yo soy esto, si yo hago lo otro, si yo te sirvo. Mas sin embargo, tenemos que recordar, dice la palabra que tenemos que estudiar la Biblia y traer a memoria, dice el libro de Proverbios, atesora contigo mis mandamientos, guarda contigo mi palabra, pídeme sabiduría. Entonces, cuando llegan esos momentos de estrés, ¿verdad? Donde la frustración es mucha, recordar esa palabra de Dios que nos va a traer consuelo, que nos va a traer esperanza. Pero claro, para esto pues hay que leerla, hermanos, porque si no, pues también dice la palabra de Dios, mi pueblo perece porque no tiene sabiduría, mi pueblo está siendo destruido, mi pueblo está siendo dañado porque no tienen la sabiduría, no la buscan y entonces pues la cosa es fatal, ¿verdad? Sí. Hay otra trampa que también es muy común, ¿verdad? Yo sé que tú vas a estar muy de acuerdo porque son cosas reales que vive, ¿no? El ser humano, imagínate. Día a día. La trampa de la ansiedad, ¿no? La trampa de la ansiedad es un sentimiento, es una inquietud, es un nerviosismo que también se cae en pánicos, ¿no? También entendemos que en cierta forma también es normal sentirse a veces ansioso en algunas situaciones, ¿no? Pero como Dios nos da la autoridad y nos recuerda la palabra, y mira, es que Dios, yo no te he puesto un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, ¿no? El autodominarnos nosotros mismos, porque si no lo hacemos, estas trampas, créanme que nos va a ahogar. De tal manera, si no escapamos de ella, pues ahí vamos a quedar y vamos a quedar esclavos de un Satanás que es el objetivo primordial. Déjeme compartirle, pastora. Ajá. Cuando a mí me pasó esto del ataque de pánico, yo no sabía ni qué era eso, era la primera vez que a mí me pasó. Sino que a mí mi hermana me lleva al doctor por la situación. Yo estaba trabajando y le llaman de enfermería a mi hermana y le dice, llévensela al doctor porque está mala. Y cuando llego con un doctor me dice, tú tenías estrés y tu estrés se fue acumulando, tu cuerpo no lo resistió y la forma en que lo sacaste fue a través de esta pánico, reacción, ¿no? Reacción de pánico. Entonces hay que tener cuidado, hermanos.
ese estrés, y yo digo, ¿en qué momento me empecé a estresar? Que yo no me di cuenta, sino que el estrés, mi cuerpo lo reaccionó, lo sacó de esta manera, ¿verdad? Pero pues yo nunca había tenido una situación así. Sí tenía problemas, sí tenía problemas de poquitos de todo. Más sin embargo yo no me di cuenta hasta que mi cuerpo reaccionó, ¿verdad? Porque ya no pudo más con el estrés que yo tenía encima. Pero hay que tener cuidado con todo eso. Pues vamos de acuerdo que afecta a la salud también, ¿verdad? También una de las trampas de las ansiedades se da muy común, por ejemplo, en los jóvenes, ¿no? En los universitarios, los jóvenes que están estudiando, simplemente el hecho de decirles, vas a tener un examen, ¿no? Y yo creo que entre más grado superior tengas, pues más es la preocupación, ¿no? Entra en una preocupación, entra en un estrés, entra en una ansiedad, ¿no? De tal manera que eso no los lleva a ni poder concentrarse, ¿no? Y como el enemigo ataca más todavía la mente, vas a reprobar y es otro año más perdido y mira el dinero que has gastado, en fin, tantas situaciones muy a veces que el enemigo manda, ¿no? Otros por una enfermedad, ¿no? Por salud, bueno, tengo que ir ya me mandé a hacer unos exámenes y estoy con aquella agonía, con aquella tristeza, con aquel agobio, con aquella preocupación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cómo van a salir esos exámenes médicos, ¿no? Entonces ya te formas una cosa tremenda en tus mente, en tus emociones, que ya dices la palabra cáncer o diabetes, ¿verdad? Que son enfermedades muy comunes, ¿no? Son enfermedades también psicosomáticas, ¿no? Que aún en la psicología, los psicólogos, yo me imagino cómo han de tener lleno todos sus consultorios, ¿no? Pero nosotros tenemos un psicólogo de psicólogos experto, ¿verdad? Pero que es lo que tú hiciste, lo que debemos de hacer nosotros, ¿verdad? Sentarnos, calmarnos, ¿verdad? Pensar no en lo negativo, sino rápido traer esa palabra de Dios cuando te dan, o aquellos que están presentando un juicio, no legalmente hablando, ¿verdad? También son muchos nervios lo que atraviesan, el resultado de si va a salir positivo, si va a salir negativo, sí, es mucho estrés para en esos casos. No, y ya piensas en morirte, ¿no? Ya piensas en hacer el testamento, qué le voy a dejar a uno, qué le voy a dejar al otro, ¿no? Son situaciones que son reales, muy comunes, ¿verdad? Pero tenemos como iglesia saber confrontarlos, meditar en todo ellos, ¿no? Esta trampa de la ansiedad se vuelve muy problemática cuando es irracional, ¿verdad? Porque no pensamos, ¿verdad? No pensamos claramente. Y desgraciadamente cuando estamos nuestros pensamientos totalmente un rebrujadero dentro de nosotros, a veces nos manda a tener decisiones que tenemos que tomar, pero nunca tomes una decisión, ¿verdad? Cuando tu mente está muy presionada por este tipo de sentimientos muy negativos, ¿verdad? Sí. La otra trampa, no sé si tú tengas algo más, Angélica. Yo tengo aquí en mis anotes la codicia, ¿verdad? También el avaricioso, hablando económicamente, ¿verdad? Que es igual, hermanos, la avaricia nos lleva al estrés igual, porque desean tener más de lo que tienen y más, hasta un punto donde llegan a perder hasta su integridad, digamos, como persona, ¿verdad? Se llegan a vender, digamos, a cambio de dinero, pero no me refiero de vender su cuerpo, cosas así, no, sino vender su honestidad, vender su integridad, el ser honestos delante de alguien a quien tienen que dar cuentas, alguien humano, ¿verdad? Se prestan para cometer delitos a cambio de obtener una recompensa económica, ¿verdad? Entonces, al final esto nos va a perjudicar, ¿verdad? Dice ahí el libro de Proverbios, hermano, no en vano se tenderá la red ante los ojos de la ave, ¿verdad? Son estas trampas, aquí el libro de Proverbios nos pone como las aves y las trampas. Si tú estás viendo, hermano, si tú sabes que la decisión que vas a tomar te va a llevar a una consecuencia grave y aún así lo haces, entonces eres como esa ave que ve el peligro y todavía se acerca más.
Cuando Dios nos dice, si el ave está viendo el peligro de la situación que tiene enfrente, va a huir. Si el ave volando mira una tormenta, no se va a ir a meter entre la tormenta, va a buscar un lugar seguro. Y sabemos esto, ¿verdad? Por la naturaleza, por la sabiduría que Dios nos da en la naturaleza. Cuando va a llover, las aves emigran a otro lado, donde los tiempos sean más calmados, los tiempos sean con menos vientos. Y es un ejemplo, ¿verdad? Que Dios nos dice a nosotros, si tú sabes que tal situación te va a llevar a perjudicarte a ti, a tu familia, a tu dignidad, a tu integridad, y todavía le apresuras los pasos para que tal cosa hagas, entonces estamos comportándonos, hermanos, como gente necia. Claro. Y Dios dice que pues Él no quiere que seamos necios. Él dice, llama a la sabiduría, clama a la inteligencia, pídeme. Y a veces nosotros nos comportamos neciamente, porque en vez de pedirle a Dios, ahí vamos, caemos en estas trampas, a la trampa que el enemigo nos pone. La ansiedad, ¿verdad? La ansiedad. Imagina, a mí me gusta ver mucho las noticias, ¿verdad? Pero sí necesitas tener un temple muy fuerte, ¿no? Sí. Porque hasta te dan la lista, en este mes lo que llevamos de este mes, tanto muertos, ¿verdad? Siendo comercial. Imagina, sí, ¿verdad? Entonces todo eso, las personas, porque hay personas con con mente muy débil, ¿verdad? Entonces se asustan, no quieren ni a veces ni a salir, ¿no? Hablando de eso, hay ya voy a desenmascarar aquí a la vecina. Hay una vecina que no nos deja estacionarnos enfrente de su casa. Lo bueno que no sabes el nombre. Ya sé. No nos deja estacionarnos enfrente, nada. Y a nadie, absolutamente nadie. Y un día nos llama, nos dice, vecino, necesito que quites tu carro de enfrente de mi casa. Ajá. Y luego, pues le preguntamos por qué. Lo teníamos en altavoz, estábamos oyendo, porque siempre se molestaba. Y aún ni los niños les gusta que jueguen enfrente de su casa. Un día salió a amenazar a los niños que les iba a llamar a la policía si no se quitaban de enfrente de su casa. Y luego dice, mucho. Es que yo tengo miedo porque yo no sé de quién es el carro, y luego pueden entrar y me pueden hacer daño, me pueden robar, me pueden atacar, yo no sé de quién es el carro, yo necesito que lo quite para yo tener despejado el panorama y ver quién se acerca a mi casa. Wow. Esta mujer creo que vive sola, ¿verdad? Pero ¿cuál ha sido su grado de estrés? Que nomás está checando, que no quiere que absolutamente ni niños jueguen, porque pues dice que ella no conocía a los niños, pero está en un grado de estrés que no la permite relacionarse ni aún con los vecinos, porque a todos los vecinos sale y los corre, porque no quiere que nadie se estacione en su pedacito de patio, banqueta, de enfrente, ¿no? De banqueta. Entonces, pues es otra situación, pastora, que de estrés extremo que está enfrentando esta mujer, ¿verdad? Sabes que la trampa de la ansiedad también te hace dudar de la protección de Dios, ¿verdad? Nos hace dudar de la protección, del cuidado de Dios por nosotros, ¿verdad? Esta trampa nos hace sentir que estamos solos, ¿verdad? Que nadie nos entiende, que nos hace perder la confianza, la seguridad aún de nosotros mismos, ¿verdad? Y sobre todo de Dios. No la tenemos en nosotros por menos de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que recordar esa palabra, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, de poder, de amor y dominio propio. Cuán importante es tomar ahora sí que es un arma poderosa lo que es autodominarnos, ¿verdad? El dominio propio, ¿verdad? Porque las noticias hay veces las pasan tan crudas, ¿verdad? Sí. Que aún pasan las imágenes muy fuertes, ¿no? Entonces, aún a veces están los niños y tenemos que tener mucho cuidado de todo eso, pero debemos entender que tenemos un Dios que nos protege, ¿verdad? Que el que habita al abrigo del Altísimo, Él. Una de las cosas importantes, hay una cláusula en este Salmo 91, ¿verdad? Del 1, pero dice que es que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. La cláusula es que tenemos que habitar bajo esa cobertura que de Dios, que nos podemos salir de la cobertura de Dios, sí nos podemos salir. Cuando tú sales de tu casa, sales sin cobertura,
porque tu casa es una cobertura, no te protege de las inclemencias del tiempo. Bueno, pues esto en el área espiritual es lo mismo, y es lo que más el pueblo de Dios, es lo que más hace, se sale de la protección de Dios, se sale de la cobertura de Dios. ¿Por qué? Por los afanes, ¿verdad?, del día, que el trabajo les demanda muchas horas, ¿verdad? Las tentaciones, lo que ofrece el mundo, las vanidades. Entonces ellos salen, ¿verdad?, de esa cobertura espiritual que Dios ofrece, esa protección. Entonces son muy vulnerables a todo este tipo de inclemencias del tiempo, pero ahora del ámbito espiritual, ¿no? Entonces caemos en esa trampa, ¿verdad?, del estrés, de la ansiedad. Otra trampa de la que también es muy común, ¿verdad?, y de una te lleva a otra, de una, si no haces algo por salir, ¿verdad?, de esas trampas, entonces te va en aumento y en aumento. Y la otra es la trampa del desánimo. ¿Usted conoce personas desanimadas? Yo creo que hasta nosotros mismos hemos pasado por ciertos tiempos de desánimo, ¿verdad?, de temporadas de desánimo, porque somos seres humanos, sentimos, ¿verdad? Igual que usted, nos preocupamos, ¿verdad? Entonces, necesitamos salir de esa atmósfera negativa donde el enemigo ahí nos quiere tener. ¿Por qué? Porque ahorita hablé de unas trampas en jaulas, ¿no?, que las meten en jaulas, y a veces así estamos enjaulados, ¿verdad?, en la trampa del desánimo. ¿Para qué esta trampa del desánimo? ¿Para qué la usa? Para desanimarnos aún más, ¿no? La Biblia dice que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Entonces, y que una de las trampas que usa muy fuerte, por cierto, y muy común, es el desánimo. Si nos desanimamos por las cosas que nos pasan, entonces nuestra esperanza ahí se va a ver afectada, ¿verdad? Así es. Hay que recordar también, hermanos, que allá en Efesios 6:12 dice: tu lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes, ¿verdad?, del mal. Entonces, el tener esta palabra en mente, hermanos, nos va también ayudar en esos momentos difíciles. El estar consciente que el enemigo está ahí astuto y sagazmente y sutilmente, y poco a poquito está metiendo ideas, pensamientos que no son buenos, ¿verdad? Y muchas veces a través de otras personas te llegan esos pensamientos, esas palabras, pero tú tienes que recordar que tu lucha no es contra la persona, la lucha es contra esos espíritus del diablo, hermanos, que están ahí para hacerte caer más que nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto, hermanos, que dio su vida por nosotros. Amén. Pero obviamente el diablo no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo cómo los hijos de Dios se arrepienten, ¿verdad? Sino que él va a tratar de estarte jalando más para con él. Tal vez usted en algún momento, hermano, pecó de una manera que lo hizo apartarse o sentirse apartado del amor de Dios. Lo hizo que dijera, bueno, tal vez Dios ya no me perdone porque ahora sí la regué bien gacho. Entonces, se sienten de esta manera tan culpables que el enemigo dice, eres culpable, y de ahí no te saca. De ahí no te saca de esa culpabilidad. Una culpabilidad que muchas veces ha durado años, que muchas veces ha durado mucho tiempo. Y tú sigues ahí en esa jaula, como decía la pastora, ¿verdad? En esa jaula, aprisionado por los errores que cometiste, por el estrés que tienes. Entonces, déjenme recordarles, hermanos, que el libro de Proverbios, nuevamente, ¿verdad? Insistimos en Proverbios. Una de las palabras que mucho menciona es hijo mío. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Hijo mío, si te dicen, ven con nosotros, vayamos a derramar sangre inocente, no vayas. Y Dios te sigue llamando hijo. A pesar de las circunstancias que puedas estar atravesando, el libro de Proverbios sigue llamándote hijo. Y si Dios nos sigue llamando hijos,
es porque a pesar de su error, hermanos, usted sigue siendo hijo de Dios, pero tiene que arrepentirse y venir a los brazos de su Claro. Padre, ¿verdad? Entonces, que el diablo no lo engañe de esta manera, hermanos, trayéndole estrés, diciéndole: tú ya pecaste, tú ya no eres digno, tú ya estás comiendo con los cerdos como el hijo pródigo. Entonces levántese, porque el hijo siguió siendo hijo a pesar de la circunstancia en la que estaba. Dios lo miraba y miraba, digamos, lo que estaba haciendo, mas sin embargo Dios en su infinito amor le tenía preparado un vestido y un anillo. Y es lo que pasa con nosotros, hermanos. Tal vez muchos siguen escuchando la radio, la música cristiana, pero su corazón se encuentra alejados de Dios. Pero si usted sigue escuchando estas alabanzas, es que Dios sigue hablando con una voz de amor para que usted vuelva al evangelio, para que usted vuelva y que usted descubra esas trampas que el enemigo le puso y que diga: ha sido descubierto y ahora voy con mi Padre, ¿verdad? Que el estrés no consuma su vida al grado que se pierda usted y su familia, al grado que pierda su matrimonio, al grado que pierda a sus hijos, sino que sea usted sabio, ¿verdad? Y que recuerde que el libro de Proverbios le sigue llamando hijo mío. Amén, así es, ¿verdad? Cuál importante es pensar en lo que le estamos metiendo a nuestra mente, ¿verdad? Porque lo que tú le pongas, le metas a tu mente, eso va a repercutir para bien o para mal, ¿verdad? Vemos, y qué bueno, estamos viendo un poquito aquí el mensaje que nos dejó el hermano Pedro Gutiérrez, Dios me lo bendiga. Y claro que sí, miren, él en su situación dice: yo por salud, ¿verdad?, mental, dice, él no ve noticias, ¿verdad? Porque ya saben lo que va a hablar, es pura muerte y muerte, sí, y más muerte, ¿verdad? Así que usted siga mandando sus comentarios, y si usted tiene un testimonio, ¿verdad? Cómo cayó en alguna de estas trampas y cómo Dios lo ayudó a salir, se lo agradeceríamos mucho, porque Dios es un Dios tan real que lo que Dios interesa es por ti y por mí, para que salgamos de estas trampas que el enemigo quiere usar. ¿Para qué? Para deshacer, ¿verdad? Ahora sí, los diseños que Dios tiene para nosotros, para deshacerlos, ahora sí que los propósitos, pero algo que tiene que entender es que está vencido, no va a poder, ¿verdad? El desánimo te quita la esperanza, te roba la esperanza, pero también te afecta tu fe, ¿verdad? Porque tu fe te va a empezar a debilitar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado que tú y yo no caigamos en estas trampas. Al contrario, ¿cómo vas a vencerla? Mete mucha palabra, introduce, ¿verdad?, a tu espíritu, a tu mente, una palabra de fe, de firmeza, que de convicciones, ¿no? Porque la palabra para todo este tipo de situaciones tiene, ¿no? Entonces nosotros mismos tenemos que alentarnos. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vida? Si en algo, Señor, si hay algo malo, ¿verdad? Que haya en mí, Señor, ayúdame, ¿no? Ayúdame, revélame, ¿no, Señor? A veces, ¿cuántas veces no hemos tenido un mal día? En la escuela, en tu trabajo, y que a veces nos desanimamos, ¿no?, por situaciones que tenemos o circunstancias que tenemos en casa, en familia, con los hijos, pero ¿qué tenemos que hacer sino alentarnos unos a otros, ¿verdad? Porque cada una de estas cosas nos muestran la necesidad que yo tengo de Dios, ¿no? Y vemos Romanos 8:28, dice que, y si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dice que esto es para que conforme a su propósito, ¿verdad?, somos llamados. Esto es convertirlo, ahora sí que en esa energía negativa, vamos, con la palabra la vas a poder deshacer y soltar la palabra de fe, de amor, ¿verdad?, y de firmeza. Sobre todo la fe se tiene que practicar, ¿verdad? Y cuántas personas ustedes, muchas van a conocer, o nosotros mismos, ¿no? Cuántas veces no hemos pasado ahora por la trampa de la depresión, ¿verdad? Que te fijas como una u otra te está
mandando llamar, cosas más negativas, que va aumentando ese costalito, esa carga que vamos cargando por mucho tiempo. Pero algo el Señor nos dice: vengan a mí los que están cansados, cargados, que yo os haré descansar. Nadie como Él es que nos entiende, sabe las circunstancias, Él conoce las circunstancias por la cual estamos pasando, pero lo que Él desea es ayudarte, pero también desea instruirte, porque un pueblo pereció por falta de este conocimiento, por esta palabra de sabiduría. Y más que nada Él nos quiere, ahora sí, a través de la palabra, poder destruir todas esas acechanzas del enemigo y entender que estamos por encima y no por debajo, ¿verdad? Que somos, ¿verdad? Ahora sí que punta de lanza y no estamos hacia atrás. No somos, somos punta de lanza, no somos cola, claro que no. Entonces el Señor quiere que esa palabra de fe, de convicción, la declaramos, porque la palabra es viva. Dice que la palabra es viva y es eficaz. Y lo que Él quiere es que vivamos, practiquemos, pero también que operemos esa palabra que Dios nos da. Por eso aún cuando veas esas calamidades una tras otra, ¿no? Porque dice, debes entender, bueno, Señor, si estoy pasando, es que todo esto me va a ayudar para bien. Y esto que está pasando, aparte de que me va a ayudar para mí, me está acercando a mi propósito, ¿verdad? Y sobre todo que tu fe quiere ser dimensionada a otro nivel, no quiere restar, sino el enemigo es el que resta. Dios es el que suma, ¿no? El Dios es el que te quiere llevar a una madurez, ¿verdad? De espiritual, y más que nada que nuestra fe siga creciendo, ¿no? Sí. Pero la trampa de depresión, ¿verdad? Entonces, miren, cuando el Señor nos dice que tenemos que alentarnos unos a otros, ¿verdad? Cuando el día de Dios está cercano, ¿verdad? Hebreos 10:25 dice: no nos dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y dice, sino que animémonos unos a otros, porque cercano está el día del Señor. ¿Y qué está pasando? Es todo lo contrario. Cuando ya no sabes, ahora esa circunstancia lo usamos de pretexto. Mira las trampas del enemigo. Lo usamos de pretexto y faltamos a la iglesia. Es cuando más faltamos, ¿verdad? Cuando es más que tienes que estar ahí, ¿verdad? Porque ahí sin duda vas a entender que a través de la palabra que Dios va a soltar por el predicador, es que ahí Dios te va a alentar, es que ahí Dios te va a sostener, es que Dios va a traer la esperanza, la fe, la convicción, ¿verdad? Entonces, más aparte, tus hermanos, que también somos parte del cuerpo de Cristo, nos vamos a alentar unos a otros. Pero desgraciadamente sabemos, porque sabemos que los tiempos son muy difíciles y que cercano está el día del Señor, y sin embargo, ¿qué hacemos? Nos alejamos de la presencia de Dios, nos alejamos de la cobertura. Entonces la depresión es un estado de ánimo muy bajo, y dice que es tan persistente que la depresión lo único objetivo que tiene es que hacernos pensar, sentir y actuar de lo más terrible que se pueda hacer, ¿no? ¿Has conocido a personas con depresión? Sí. Y yo creo que también nosotros también hemos pasado en ciertos tipos de depresión, sí, ¿verdad? Hemos pasado, pero hay gente que se estanca en esa situación. Hay gente que no sale de esa situación, y hay gente que lo lleva incluso hasta la locura por esa situación, porque no supieron cómo salir de esto. Y entonces, pues llega a un punto donde incluso ni dormir pueden, ¿verdad? Del estrés, de la preocupación que tienen, de la depresión. Y muchos, pues, acaban con su propia vida, ¿verdad? Claro. Sin embargo, hay otros, ¿verdad?, que han podido salir de tal situación y pueden testificar y dar palabra de aliento, ¿verdad? Aquellos que tal vez están pasando o que están encaminados, ¿verdad? Pero por eso es importante el compartir, ¿verdad?, con lo que Dios ha hecho con ustedes, porque es de bendición para alguien más. Entonces, hermano, no se detenga, ¿verdad? Si usted tiene un testimonio que dar, dígalo. Pero claro, volviendo al tema. Uh-huh.
hay gente que se queda ahí estancada y que le es muy difícil salir. Y más gente que no habla, que es callada, que es muy seria. Es ahí difícil, por eso pues nosotros tenemos que hablar, ¿verdad? Para aquella gente. Sí. Y sobre todo que alguien nos dé una palabra que Dios va a usar. Ahorita una muchacha, nada más que ya la perdí. Quería que oráramos por, creo que era su hermano. ¿Cómo se llama ella? A ver, ahorita lo buscamos. ¿Carla? Que estaba como deprimido. Nos preguntaba Carla, cómo podía. Carla, tiene ansiedad y depresión. Sí. Entra en un momento complicado. ¿Cómo puedo ayudarlo? Su nombre es Marco. Ok, ajá. Carla quiere ser de bendición para Marco, ¿no? Así. Marco está pasando por una situación de depresión y ansiedad, ¿verdad? Donde está, bueno, hablando ahorita de la depresión y las ansiedades, que son muy comunes estas trampas, ¿verdad? Miren, una de las cosas, y puede usted decir, son justificables las causas por las que estoy pasando, ¿no? A lo mejor por la pérdida de un ser amado, ¿no? Un rompimiento, un divorcio, un rompimiento en un noviazgo, ¿no? Personas familiares, laborales, sociales o aún por salud, ¿no? Y podría decir, es justificable, lo podemos entender, que muchas de las veces podemos entender esa depresión que es ahora sí que justificable, pero no tenemos que pensar de esa forma, sino entender que cómo le hago yo para salir. Estoy pasando por este momento, reconozco que estoy en una situación ahora sí emocional o de salud, hablando, ¿no? Pero el reconocer es lo primero que tenemos que hacer. Y ahora si tú que conoces a Dios, sabemos que Él es la respuesta. Ahorita hablábamos de muchos caminos, ¿verdad? Que nos pueden llevar a una salida, pero la mayoría, todas te van a llevar a Jesucristo, ¿no? Porque Él vino a salvar lo que se había perdido, ¿no? Él vino a restaurar, Él vino a sanar a los enfermos, Él vino a liberar, ¿verdad? Que ya solamente esos corazones que se encuentran atrapados, esas mentes que se encuentran atrapadas, ¿no? Pero Él vino a deshacer todas esas obras malignas, ¿no? Pero una de las cosas que tenemos que entender, incluso Pedro nos comenta ahora, donde una muchacha, dice que una dama le decía que porque él estaba platicando y le estaba diciendo sus problemas de salud, ¿no? Entonces dice que él ya quería irse para siempre. No, Pedrito, no haga eso. Eso sería fatal para nuestra alma. Si aún no, dice uno, si en esta situación que me encuentro estoy pasando por el desánimo, por la ansiedad, porque todo eso trae a nuestra mente, ahora cómo voy a hacer con mi economía, no estoy apto para trabajar, ¿verdad? No tengo la edad suficiente, la energía, el vigor, la salud, ¿qué va a pasar con mi futuro, ¿no? Todos esos problemas se nos vienen a la mente, ¿no? Pero tranquilo, el Señor dice que cada día trae su propio afán, ¿verdad? Pero el Señor aún se preocupa por aquellas aves, ¿verdad? Se preocupa, ¿verdad? Las viste, las cuida y les da un alimento con más ganas. Nosotros que somos su diseño perfecto, que Él nos ama con todo su corazón también, y que Él se va a encargar, y yo estoy segura, Pedro, que Dios se ha encargado tanto de su situación, ¿verdad?, económica, pero también Él está al pendiente de usted, como lo está con cada uno de nosotros, sino es aferrarnos a Él. Dice, vemos un Jeremías 29:11 y dice, yo sé los planes que yo tengo para ti, son de bien y no de mal, ¿verdad? Para el fin de darles un futuro, fíjese, y el fin es darles un futuro lleno de esperanzas, ¿no? Y yo el Señor, dice todavía, yo el Señor lo afirmo, yo el Señor lo aseguro. O sea, Él da, ¿verdad?, esa seguridad, esa firmeza, y si Él lo dice, Él va a responder. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos comprometido nuestra palabra y cumplimos? Imagínese, Dios, agárrese de este problema. Yo tengo de planes para ti de
bien y no de mal, ¿verdad? Para traerte, mi fin es darte esperanza, llenarte de esperanza, ¿verdad? Pero yo, dice el Señor, yo el Señor lo afirmo. Qué hermosa palabra, ¿no? Dice, y ustedes me invocarán, miren, y ustedes me invocarán y vendrán a mí, dice, en oración, y yo los escucharé. Esto es Jeremías 29, 11 y 11. O sea, hay una cláusula. Todo nos lleva también a llevar una disciplina. El orar, el hablar con Dios. Dice, vengan a mí en oración. Dice que yo los escucharé. Esa firme certeza de que el Señor irá a los pies de Él. Ahora sí, pasando con un corazón quebrantado, con un corazón humilde, con un corazón necesitado, como aquel siervo que brama en aquel desierto, ¿no? Y el Señor responde, el Señor ha respondido. Así es. El miércoles, creo que el miércoles nos compartía una joven, ¿verdad? Y nos decía, Dios no responde a tu situación, sino a tu oración. Muchas veces no oramos, y esto viene al tema, hermanos. Muchas veces no oramos y le decimos, al cabo que Dios sabe lo que estoy pasando. Dios sabe que tengo necesidad de comida, Dios sabe que tengo necesidad de ciertas cosas, ¿no? Y no oramos porque decimos, al cabo que Dios sabe. Y sí, Dios la sabe, pero lo que el asunto aquí, hermanos, es que tenemos que orar y decirle a Dios, mira, Señor, tengo esta necesidad. Claro que Dios la sabe, claro que Dios las conoce, Dios ve su situación y ve cómo está batallando, pero Dios necesita que usted entable una oración con Él, una oración constante, porque en la oración ahí va a estar su fortaleza, en la oración de ahí va a venir su respuesta. Y a muchos han pasado por esto. Y es otra trampa, ¿verdad? Te dice el enemigo, Dios sabe y no te ha respondido, Dios sabe y no te ayuda. Ahí empieza. Mas, sin embargo, nos decía esta joven, ¿cuántas veces ora por el problema que tiene en estos momentos? Mínimo en el día ora una hora, media hora, 10 minutos, 15 minutos. Y no, hay días donde no oras ni siquiera en todo el día, ni en tu casa, ni antes de dormir, ni al levantarte, ni nada. Ahorita nos comentaba una joven cómo le puede hacer. Ella está empezando su caminar con Dios. ¿Cómo puede iniciar un devocional? Bueno, es esto, la base, la oración. Ahí es donde empieza todo lo bueno, hermanos, con Dios. Ahí empieza todo, en ese momento en que tú te dices, voy a apartar este tiempo, esta media hora, esta hora, este tiempo, yo voy a hablar con Dios cada día, donde tú le presentas a Dios tu lista de agradecimientos y tu lista también de peticiones, ¿verdad? No nomás de pedir y pedir, sino también hay que agradecerle. Entonces, Dios, aunque ve tu situación, pero si usted no ora, Dios no va a responder. Dios va a responder a la oración que usted haga. Y a muchos nos ha tocado experimentar esto. Dios nos mira y Dios no hace nada hasta que empezamos a orar. Claro, ¿verdad? Es que Dios da a los desesperados. Todos necesitamos. Si preguntas si alguien necesita, todo mundo va a necesitar algo, pero Dios va a ir a los desesperados. Los desesperados no quita, como dicen ahí, el dedo del renglón, ¿verdad? Erika, déjame decirte, yo sé que es algo muy apreciable a Marco, ¿no? Una de las cosas que tú tienes que ayudar es ver a la palabra es viva y es eficaz. Dice que la palabra es poder, tiene poder para poder transformar. Cuando tú le inyectas fe a esa persona, que le vas a inyectar fe a Marco, que le vas a hablar de Jesucristo, es mismo el Espíritu de Dios que va a estar allí apoyándote y que va a estar allí sobre todo para darle palabras a Marco para que él se levante. Sé que no es fácil de la noche a la mañana, ¿no? Pero si se podrá, no quites el dedo del renglón. Con oración, con ayuno, esto va a pasar. Y es una victoria que Dios, si Dios te lo está poniendo, es una victoria que Dios te la quiere entregar a ti. Y si esta es una batalla que tú vas a confrontar, déjame decirte que no tienes por qué temer, que Dios va a estar contigo, pero sobre todo es porque Dios va a mirar el poder absoluto
camino, ¿verdad?, que Él tiene para poder sacar de las redes de esta trampa de lo que es la depresión, ¿verdad? La depresión normalmente la relacionamos, ¿verdad?, con las manifestaciones de tristeza, pero también tiene apatía, también trae culpa, también se irrita, también la depresión trae esos síntomas de insomnios, ¿verdad? Falta de apetito, pérdida de interés, ¿verdad? Pensamientos negativos o suicidas, ¿no? Entre muchas cosas más, pero también eso es parte de la depresión. Dice Manuel Vázquez, dice que Dios puede perdonar cualquier pecado que hayamos cometido. No siento que haya cosas Yo siento que haya cosas que siguen afectando mi vida y que ya no practico, pero siento culpa. Una de las cosas, indudablemente, dice el Señor en su palabra, que nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Cuando está constritado, cuando está ese espíritu contristado, cuando está ese espíritu, ahora sí que rendido a Jesucristo, reconociendo primeramente nuestra falta, ¿verdad? Vemos a un hijo pródigo, ¿verdad? Dice, Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Indudablemente ese corazón contrito y humillado, dice que el Señor lo perdona. Y dice que cuando toda esa situación, cuando Dios lo perdona, dice que lo echa hasta lo más profundo de la mar y Él ya nunca más se acuerda, ¿no? El problema es que está ahí el enemigo dándole otra trampa, ¿verdad? Otra trampa, la culpa. Ahí. Primero que nada, es confesar al Señor, que yo sé que sin duda ya lo confesaste, Padre mío, como aquel hijo pródigo, Señor, perdóname. Indudablemente la confesión es dice, confesaréis la verdad y la verdad te hará libre. El confesar, ya Señor, tú ya fuiste, porque ya fuiste a los pies de Cristo, confesaste, ¿verdad? Y ya recibiste. Es importante que tú recibas el perdón de Dios. Y otra cosa, tal vez no te perdonas ni a ti mismo. Perdónate a ti mismo, esa es una clave también, el perdonarte a ti mismo. Cuando hay realmente, ahora sí que un arrepentimiento genuino, sabes que va a haber un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud, caeremos en otras situaciones porque mientras estemos ahora sí en esta carne, por eso necesitamos más buscar a Dios para agradarlo más a Él, ¿no? Ok, te caíste, fallaste, pues es tiempo de levantarte, ¿no? Vemos la restauración que pasó con el hijo pródigo cuando llega a los brazos del Padre. El Padre, yo me imagino que salía a buscar a ver si llegaba al encuentro su hijo. Así está el Padre con nosotros. Vendrá mi hijo por allí. Y dice que hizo una gran fiesta, ¿verdad? Le cambió sus ropas, mira qué hermoso, le cambió sus ropas y todavía le entregó su anillo. Qué hermoso. Eso es lo que hace el Señor cuando venimos arrepentidos verdaderamente. ¿Estará uno arrepentido cuando comete el mismo error? Claro que no, pero yo sé que usted está arrepentido, puesto que usted, ¿verdad?, está interesado de su vida espiritual. Es bueno que se perdone a usted mismo y no permita que el enemigo lo quiera meter en la trampa de la culpa. Eso es lo que usted tiene que hacer. Esto es algo que muchos cristianos han atravesado, ¿verdad? Y podemos aquí poner, digamos, ante nuestros ojos pecados fuertes, pecados graves, pecados que a veces es mejor no decirle a cualquier persona, hermanos. No lo quiero decir, pero bueno, pecados, digamos, que de un abuso, de un asesinato, de cosas así, hermanos. Nosotros que a nuestros ojos decimos, es un pecado grave, es un pecado muy fuerte. Hermanos, Dios los puede perdonar. Mas, sin embargo, estas trampas del enemigo está esa, hermano. Dese cuenta que es esa, hermano, una trampa de la culpabilidad. Y si Dios ya nos perdonó, Dios ya no se acuerda de ellos, hermanos. Pero obviamente que nosotros como humanos, nuestra mente no tan fácil va a olvidar, ¿verdad? Al menos que se dé un buen golpe en la cabeza y lo olvide, pero eso es muy raro. Hablando de accidente, no vaya a cometer algo. Pero me refiero a que tenemos que ver que Dios ya nos perdonó. Tenemos que ver que Dios ya borró ese pecado en nosotros. Pero el diablo en su astucia va a estar constantemente y
recordándoselo, pero cada vez que esas palabras vengan, usted dígale, Dios me perdonó y lo olvidó, Dios me perdonó y lo olvidó, Dios me perdonó. Y y tal vez, hermanos, todavía le traiga dolor el recordar el acto que usted dice, pero que no especifica, ¿verdad? Claro, pero esa culpa que siente. Recuerde, hermanos, que Dios en su infinito amor lo ha perdonado. Las veces que usted le ha pedido perdón, y yo estoy segura que no una vez le ha pedido perdón a Dios, sino que varias veces le ha pedido perdón a Dios, porque estas trampas que el enemigo usa, no las trae constantemente, sino es que a diario o cada semana el diablo nos está recordando. Pero tenemos que ver cuál es la capacidad de Dios y en qué lugar nosotros hemos puesto a Dios. Un Dios que perdona absolutamente todo, y usted puso Dios perdona todo y nos puso un signo de interrogación, y la respuesta es sí. Dios perdona absolutamente cualquier pecado que usted haya cometido, que hayamos cometido, y no dice ahí a excepción de, no, dice Él ha perdonado todo, al 100% de nuestros pecados que nos hemos arrepentido de corazón. Entonces, hermanos, dese cuenta de estas trampas y que el enemigo está usando esto para hacerlo caer o impedir que usted avance, porque tal vez Dios tiene un milagro, Dios quiere usar su vida, pero el enemigo sagazmente está trayendo esta piedra de tropiezo para su vida, para no hacerlo seguir caminando en el evangelio, para estarlo deteniendo, y es algo que muchos están pasando en estos momentos, ¿verdad? Esas trampas que el enemigo pone, la codicia, el miedo, la ansiedad, la depresión, el estrés. Y pues Dios ahí está, hermanos. Dios está puesto, ¿verdad?, a seguirnos escuchando, y recuerden, Dios va a responder a la oración que usted haga. Amén. Es necesario que nos soltemos. Querer es poder. Y decir esa palabra y confesar esa palabra. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y cuando el Señor dice es todo, ¿verdad? Entonces soltémonos del lazo del miedo, de esa presión, de todos este tipo de trampas, ¿no? Sabemos que cuando aquel animalito es atrapado, y verdad, y en un lazo dice que pierde sus movimientos, ¿verdad? Él por estar tan atrapado pierde sus movimientos, pierde su libertad. Ok, la misma persona así se siente pero le está cediendo al miedo, y verdad, y a la presión, pierde como una parte del control de nuestra vida, ¿no? Entonces, miren Proverbios 29-25, miren lo que dice aquí en Proverbios 29, que es una poderosa respuesta. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Nosotros mismos nos ponemos ese lazo que es el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, ¿no? Entonces todos esos pesares que hablamos de los trampas que el enemigo, pero dice, mas el que confía en Jehová será exaltado. Es necesario confiar en el Señor, es necesario confiar en la palabra, ¿no? Entonces es muy importante. Una de las cosas que me llama la atención ahí en Mateo 16, cuando el Señor le dice, Pedro, bien has dicho, porque no te sabes quién yo soy. Tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y que le dijo, bien has hecho, Pedro, pero a ti te lo ha revelado, ¿verdad?, el Padre. Entonces necesitamos cómo ser revelada esa palabra. Creo que nos falta que se nos revele realmente quién es Jesucristo. Realmente falta al pueblo cristiano que le sea revelado Jesucristo. Cuando sabe quién es la autoridad, cuando sabe que Él vino a deshacer el poder del enemigo, entonces, y cuando entiendes que estamos sentados en lugares celestiales, entender esa palabra, que se nos revele como a Pedro se le reveló, indudablemente vamos a salir de esas trampas, ¿no? Es aferrarnos a su palabra, es aferrarnos a su poder, ¿verdad? Por eso, para poder realizar, para poder concluir con éxito, ¿no?, cualquier situación que emprendamos, o situaciones, ¿verdad?, ya sea de salud, en la mente o
o situaciones adversas, necesitamos intentarlo, pero que sea con fuerza y no con cualquier fuerza, con una intensa fuerza, ¿verdad? A ver, ahí vamos a ver. Isma, mi nombre es Ismael. Ok, estoy pasando por un problema fuerte. Mi esposa se fue. Ok, no saben el dolor que dejó en mi situación. Estás en una situación, podemos entender un poquito tu situación, Ismael, ¿verdad? Dios te va a ayudar, ¿verdad? Solo Dios te va a mostrar. Mira, hay veces que pasan circunstancias muy fuertes, ¿no? Y cuando no las puedes entender hoy, las vas a entender después. Y yo digo que esa persona no era mujer para ti. No era mujer para ti. Pero vendrá, una de lo que tú te tienes que concentrar, ¿verdad? Es en Dios. En salir de tu estado como te encuentras. Ahorita eres tú primero, ¿verdad? Dios entiende la situación. Cuán agotador emocionalmente has estado todo esto y también enferma, ¿no? La salud, trae inconveniencias en nuestra salud, pero ahorita lo importante es que tú salgas de esta situación. Y una de las cosas es que tienes que empezar, o sea, a quererte ahorita tú, y vas a entender que era mejor la situación, ¿verdad? Al irse con otra persona es que no era mujer para ti, pero ahorita se trata de ti. Por eso una de las cosas que Dios no se equivoca es que ámate a ti mismo. Ámate a ti mismo primero y luego podremos amar a nuestro prójimo, ¿no? Y otra se trata de ti, pero déjame decirte que en este valle no estás solo, está Dios contigo. Trata de ocupar tu mente en algo bueno. Si estás trabajando, pero, porque a veces la balanza se inclina al puro trabajar por querer salir de ese estado. Y es tan incansable que trabajan que desde la mañana hasta las 12 que yo creo que nomás llegan a dormir. Que ese no sea tu refugio. Ese no sea tu refugio, porque lo que el enemigo quiere es ahí atraparte. No. Sino que todo es un balance, pero que siempre Dios esté en primer lugar para ti, Ismael. Y Dios quiere estar presente en todos tus planes. Háblale, dile: Señor, ¿qué planes tienes para mí? Ahora, ¿en qué me concentro? Concéntrate en buscar a Dios, pero también en tu trabajo, lo que es, ¿verdad? Trata de hacer una actividad que más te guste, ¿verdad? Tratar de hacer algo, no sé, ejercicio, algo, ¿verdad? Trabajar, algo que te apasione. ¿Te gusta predicar en el Señor? ¿Te gusta trabajar para la obra? Entonces hazlo, pero no te encapsules, no te encierres, porque el error que cometen muchos es que se apartan, se encierran, y eso es lo peor que podemos hacer. Hay amigos de Dios que están ahí para levantar. Dice que mejor en el camino son dos, mejor que uno. Si tienes un amigo, pero sobre todo temeroso de Dios, y si no lo tienes, busca uno. Dile: Señor, yo quiero uno. Pero uno, si hay un amigo que está muy interesado y que quiere ser tu amigo, y se llama el Espíritu Santo. Él es tu amigo. Platica con él y verás que te sentirás mucho mejor, ¿verdad? Querer, saber y poder hacerlo, eso es lo que te va a ayudar a salir de este tipo de trampas, Angélica. Dice la palabra: todo tiene su tiempo, ¿verdad? Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tal vez ahorita estás atravesando este proceso de tiempo de llorar, pero sin duda va a llegar el tiempo donde vas a reír, donde lo vas a recordar sin que te causes dolor. Pero, hermano, tiene que ser fuerte. Tiene que ser fuerte en este proceso que tiene. No sabemos cuánto puede durar, pero sabemos sin duda que Dios ahí está. Y va a venir el tiempo donde usted pueda reír y las cosas sean diferentes, hermano. Sea fuerte, resista y recuerde, la trampa del enemigo es la depresión. No permita que usted caiga en
en esa trampa, ¿verdad? De llegar a la depresión. Claro que sí. Así es que siempre con los ojos puestos en Dios, siempre lea la palabra de Dios que le infunda aliento, que le infunda esperanza y adelante, hermano. Y pues así es, ¿verdad? Sí. Querer la firme voluntad, ¿verdad? De lograr tu objetivo. Proponte ese objetivo, salir de ese estado, ¿verdad? Pero todo esto va a implicar fe. Aparte de implicar fe, la fe tiene que ser accionada. La fe sin obras no es nada, tiene que tomar acción, ¿verdad? El convencerte a ti mismo, el de convencer, de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en convencimiento de que todo es posible para el Señor, el desear, el realizarlo, ¿verdad? La meta que tú te propongas, ¿verdad? Así que más hace el que quiere que el que puede, ¿verdad? Saber adquirir conocimiento, usar los conocimientos de la palabra de Dios es muy primordial, ¿verdad? Eso te va a ayudar a conducir tu vida. Su palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él viene a dar vida. Así que pronto, ¿verdad? Se nos fue, ¿verdad? Entonces, pues miren, hermanos, mis preciosos, vamos a orar por estas bendiciones. Yo quiero que usted ahí donde está, si me está escuchando en casita, si nos está viendo por Facebook o si nos está escuchando por la radio también o por rock, por cualquier medio que usted nos esté viendo, ¿verdad? Únase conmigo. Hay hermanos que necesitan de nuestras oraciones. Hoy son ellos, mañana puede ser usted o soy yo. Pero hoy necesitamos, como lo dice su palabra, no te dejes de congregarte. No te dejes, no tengas esa costumbre, sino sigue hacia adelante. ¿Y qué te parece, Padre eterno? En medio de tu presencia, que tú estás aquí como tú estás allá, te rogamos por la vida de todos y cada uno de ellos que están pasando por estas trampas, Espíritu Santo. Pero sabemos que tú tienes el poder para deshacer todas estas trampas del enemigo. Oramos para que ellos se convenzan, para que ellos, Señor, junto contigo hay el poder, Padre mío, para que salgan lo más pronto, Señor, de esa condición. Oramos, Padre mío, por mi hermano Pedro, Señor, que recupere la visión de su ojo. Tú tienes el poder, solo lo que tú pides es fe. Yo sé que tanto el hermano Pedro como nosotros está esa fe, Padre mío. Tenemos la firme convicción que tú harás, que recupere esa visión, Señor. Él te necesita en estos momentos. Padre mío, tu palabra dice que conforme a su fe será hecho. Yo sé y creemos que miremos el milagro palpable, Señor, en la vida de él como en aquellos que están necesitando un cambio, una liberación, Señor, en su condición de vida. Tú vienes, Señor, a rescatar, pero tú tienes el poder para transformar, Padre mío. Lo único que pides, como dice tu palabra, Señor, poderoso mi Rey de la gloria, que cuando ellos te invocan, tú vendrás a ellos. En oración tú los escucharás, Espíritu Santo. Aquí hay, Padre mío, hermanos quebrantados, humildes, sencillos delante de ti, reconociendo al único Dios verdadero, el hacedor de todas las cosas. Espíritu Santo, que reconforte sus almas y sus espíritus. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, pues agradezco a Dios por la atención que usted ha estado con nosotros y compartiendo un poquito de sus necesidades, ¿verdad? Que el Señor está con ustedes, ¿verdad? Y que van a salir hacia adelante. Así que ponga ese querer como el hacer. Y recuerde que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Dios me los bendiga, me los guarde y que tengan un bendecido fin de semana. Hasta luego, hasta pronto. Así que un abrazo, Angélica. Dios los bendiga y nos vemos hasta pronto. Hasta pronto. Bendiciones, un abrazo. Aleluya, como cuántos éramos, hija. No sé qué me. Ahora dónde salió. Con Cristo Hemos llegado al final de tu programa. Es hora de edificar. A cargo de la pastora Raquel Bustamante. Te esperamos la siguiente semana a la misma hora, aquí por Shekinah 95.1.
Si no tienes una iglesia donde congregarte, eres bienvenido en El Shaddai, Ciudad Juárez. Estamos ubicados en calle Ejido San Gavino, esquina con Monte Memphis. Ampliación, Nuevo San Isidro. O búscanos en Facebook como Iglesia Shaddai, CDJRZMEX. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios te bendiga.